La primera vez que los exploradores valirios presenciaron una nave de guerra humana, pensaron que era un error. El capitán Trell se quedó congelado en la plataforma de observación. Sus 6 ojos parpadearon rápidamente con incredulidad. La nave que acababa de entrar en su rango de escaneo no se parecía a nada que hubieran encontrado en 3000 ciclos de exploración espacial. Era fea para los estándares valirios. Todos los ángulos duros y los sistemas de armas expuestos, muy lejos de los elegantes diseños cristalinos de su propia flota. «Amplía», ordenó. Su voz fue apenas un susurro. La pantalla holográfica se acercó, revelando más detalles de la extraña nave. Su casco estaba asustado con lo que parecía ser daño de batalla, reparado apresuradamente con placas desiguales. Los puertos de armas salpicaban su superficie como ampollas de ira y conjuntos de motores masivos pulsaban con una firma de energía que hacía que sus escáneres fluctuaran salvajemente. «¿Qué tipo de especie construye una nave como esa?», preguntó la teniente Neris, su antena temblando con una mezcla de fascinación y pavor. «Uno que espera luchar», respondió Trell con gravedad, «y uno que ha luchado antes». Los valirios se habían encontrado con muchas especies en su larga historia de exploración galáctica, pero ninguna como esta. La mayoría de las civilizaciones que lograron el vuelo espacial lo hicieron después de evolucionar más allá de la violencia. Después de unificar sus planetas bajo un gobierno pacífico, era el orden natural de las cosas. Solo las especies que cooperaron sobrevivieron lo suficiente para alcanzar las estrellas. O eso habían pensado. «Capitán, está cambiando de rumbo», anunció él. «Oficial», el sensor, su voz tensa por la tensión, se dirige directamente hacia nosotros. Una sensación de frío se extendió por el tórax de Trell. Abrir un canal de comunicación, todas las frecuencias, todos los idiomas que tenemos registrados durante varios momentos tensos. No hubo respuesta luego. De repente, su matriz de comunicación cobró vida. La pantalla central parpadeó y apareció una figura claramente mordible con solo 2 ojos y una cubierta de materiales artificiales envuelta alrededor de su forma. «Este es el comandante Alex Reynolds de la Alianza de la Tierra», adorado desafiante. La criatura pronunció sus palabras traducidas a través de los sistemas de la nave. «Actualmente se encuentran en territorio en disputa. Identifíquense y expongan su propósito». La franqueza de la demanda envió ondas de choque a través de la cubierta de mando en la cultura valiria. Las presentaciones tomaron horas, a veces días, llenos de intercambios ceremoniales y frases diplomáticas cuidadosas. Esto era algo completamente diferente. «Nosotros somos nave científica, Armonía Luminosa de la Confederación Valiria», Trell respondió tratando de mantener la compostura. «Estamos en una misión pacífica de exploración y deseamos que no haya conflicto». La expresión del humano no cambió. «Su nave contiene equipo de escaneo que podría usarse con fines militares. Apague sus sensores activos y prepárese para ser abordado para inspección a bordo». Neris susurró con horror. «No pueden hablar en serio». Pero el comandante humano estaba mortalmente serio, y mientras Trell observaba acercarse la adoración, comenzó a comprender algo que pronto enviaría ondas de choque por toda la Confederación. Los humanos no jugaban con las mismas reglas que el resto de la galaxia. 3 rotaciones estándar después, el Alto Consejo de la Confederación Valiria se reunió en sesión de emergencia. La cámara estaba llena a capacidad, con representantes de los 27 mundos miembros sentados en silencio atónito mientras veían las imágenes del encuentro de «Las armonías luminosas dejaron ir nuestra nave después de la inspección», la anciana Vox explicó, su voz temblando ligeramente, «pero no antes de descargar toda nuestra base de datos y dejar este mensaje para que se le entreguemos al Consejo». La pantalla cambió para mostrar al comandante Reynolds nuevamente de pie en lo que parecía ser el remolque del centro de comando de su nave. «El liderazgo de la Confederación Valiria». Los humanos comenzaron a considerar esto como un aviso formal. «Los territorios que bordean el espolón de Orión están bajo protección humana. Hemos observado su expansión durante la última década y, aunque creemos que sus intenciones pueden ser pacíficas, la historia nos ha enseñado a ser cautelosos. Cualquier incursión adicional en estas regiones se considerará una acción militar y se responderá en consecuencia». Como terminó el mensaje, la cámara estalló y, confuso, el alto consejero ZTH levantó sus apéndices para pedir silencio. «Desde entonces hemos aprendido más sobre estos humanos», dijo con gravedad. «Vienen de un mundo que llaman Tierra, un planeta de extrema variación ambiental. Evolucionan no como una única especie armoniosa, sino como grupos en competencia que pasaron milenios luchando entre sí por recursos en territorios». Las exhibiciones alrededor de la cámara mostraban imágenes de la historia humana, batallas primitivas con armas básicas y luego guerras cada vez más sofisticadas que culminaron en conflictos globales que casi destruyeron su planeta. Lograron el vuelo espacial no a través de un esfuerzo científico unificado, ZTH continuó, sino a través de estados nacionales en competencia que intentaban obtener ventaja militar unos sobre otros.
Sus primeros satélites fueron plataformas de armas. Sus primeras naves interplanetarias se construyeron en territorio Cele antes de que los rivales pudieran hacerlo. El Consejo guardó silencio, absorbiendo las implicaciones. Su nave, esta desafiante, no es una anomalía. Seth dijo, es una de cientos, quizás miles. Todo su enfoque del espacio es fundamentalmente diferente al nuestro. Donde exploramos, ellos aseguran. Donde estudiamos, ellos fortifican. El anciano dio un paso al frente de nuevo. El aspecto más preocupante no es su tecnología, aunque es formidable, sino su mentalidad. Nuestro análisis preliminar de su comunicación. Patrones del diseño de su nave, incluso su lenguaje corporal, todo indica una especie perpetuamente lista para el conflicto. ¿Está sugiriendo que podrían atacarnos? Alguien gritó, estoy sugiriendo que ya se consideran en guerra con el universo. Box respondió suavemente, solo han estado esperando encontrarse con el enemigo mientras el consejo debatía hasta bien entrada la noche a lo lejos en el desafiante comandante Reynolds estaba haciendo un informe propio. El primer contacto procedió como se esperaba, almirante, dijeron al rostro curtido. En la pantalla que son tecnológicamente avanzados, pero tácticamente no tienen armas de las que hablar en sus naves. Sus escudos no resistirían ni siquiera nuestros armamentos convencionales, y su reacción al ser abordados. El almirante preguntó completo, no creo que tengan un concepto de territorio o soberanía como lo entendemos. Trataron el espacio como una especie de comunes. Realmente, nunca se les ocurrió que alguien pudiera reclamar una sección del. El almirante asintió lentamente. Tu evaluación de nivel de amenaza. Rolls hizo una pausa considerando mínimo como combatientes, pero su tecnología en ciertas áreas es de la N. Su sistema FTL es diferente a todo lo que hemos visto y su matriz de sensores necesitamos estudiarlo más a fondo. Sigue vigilándolos y son tan pacíficos como parecen. Podrían ser aliados valiosos. Si no. El almirante no terminó la frase cuando la transmisión terminó. Reynolds se giró para mirar las estrellas. La humanidad se había abierto camino hacia el cosmos. Arañando la superficie con violencia y determinación habían sobrevivido plagas, guerras mundiales, colapso climático y casi extinción. Por asteroides nada los había detenido, y ahora parados en el umbral de la civilización galáctica, habían descubierto algo quizás más aterrador que cualquier enemigo, una galaxia llena de inocencia desprevenida para las duras realidades que habían forjado a la humanidad. Por primera vez Reynolds se preguntó si el verdadero peligro no era para la humanidad sino para ella. 3 días después de la partida del Defiance, el Lúmenes Harmony permaneció en posición, su tripulación aún procesando el encuentro. El Capitán Trell había ordenado un análisis completo de cada interacción con los humanos con la esperanza de encontrar alguna clave para comprender a estos extraños seres. El teniente Ness se acercó a él mientras estudiaba la repetición del mensaje final del comandante Reynolds, por lo que debió haber sido la 100ª vez. Capitán, hemos completado el perfil psicológico que solicitó, dijo su voz sometido. Nunca había visto nada igual. Trell le hizo un gesto para que continuara. Sus patrones de comunicación muestran una evaluación de amenazas constante, incluso en el habla casual. Nos están evaluando buscando debilidades. Ella dudó, y el diseño de su nave no es solo funcional, está destinado a intimidar. Explique. Trell solicitó finalmente, alejándose de la pantalla. El sistema de armas expuesto. Los sistemas no son un defecto de diseño, son deliberados. El daño de batalla no se repara porque quieren que otros lo vean. Es como si la nave en sí fuera un mensaje. Luchamos antes y sobrevivimos. Trell consideró esto entre los valirios. Los signos de conflicto estaban ocultos. Se repararon de inmediato para evitar causar angustia a otros. La idea de mostrar cicatrices de batalla como advertencia era inquietantemente extraña. ¿Qué hay de su historia? ¿La base de datos que compartieron contenía algo útil? Neris Anteni se inclinó ligeramente. Eso es lo más preocupante, capitán. Han estado en guerra consigo mismos durante la mayor parte de su historia registrada. No solo conflictos ocasionales, una guerra en constante evolución. Y los pocos periodos de paz que experimentaron se dedicaron principalmente a repararse para la siguiente guerra. ¿Cómo no se destruyeron a sí mismos? Trell se preguntó en voz alta. Esa es la pregunta que mantiene despiertos a nuestros analistas. Na respondió con todos los modelos razonables. Deberían haberse extinguido mucho antes de lograr el vuelo espacial. En cambio, de alguna manera el conflicto impulsó su avance. Un pensamiento escalofriante se le ocurrió a Trell. ¿Podría ser que esa fuera la aberración? ¿Y si la paz no es el camino natural? A las estrellas, antes de que Ness pudiera responder, el sistema de alerta de la nave se activó. Capitán, estamos detectando una transmisión. Está en una frecuencia que usaron los humanos. Pase, lo ordenó Trell. Su corazón se aceleró, la pantalla cobró vida, pero en lugar de la comandante Reynolds apareció un humano diferente. Este no llevaba uniforme y su expresión parecía menos severa. Esta es la doctora Ella Ray de la Cooperativa de Ciencias de la Tierra. Estoy transmitiendo en un canal
Seguro los militares no saben me estoy comunicando con usted. El humano miró nervioso por encima del hombro. No todos los humanos comparten el enfoque de la Alianza para el primer contacto. Algunos de nosotros creemos en el intercambio pacífico. Trell y Neris intercambiaron miradas de confusión y Esperanza. Estamos escuchando. El doctor Rayfrell respondió con cautela. La Alianza no habla por toda la humanidad. Somos una especie diversa con diferentes creencias y valores. Se inclinó más cerca de la cámara, pero necesito advertirle, el ejército ha estado buscando especies avanzadas como la suya durante décadas. ¿No se detendrán con solo marcar territorio? ¿Que quieren de nosotros? Trell preguntó. Tu tecnología, tu conocimiento. La voz de Wright bajó más. Ahora hemos pasado siglos luchando entre nosotros. Ahora que nos hemos unificado lo suficiente para alcanzar el espacio profundo, los viejos hábitos no han muerto, solo han encontrado nuevos objetivos. La transmisión de repente se distorsionó. No tengo mucho tiempo. Están rastreando comunicaciones no autorizadas. Solo sepan que hay humanos que quieren la paz. Encuéntrenos antes de que la pantalla se quedara en blanco. ¿Podemos rastrear esa transmisión?, preguntó Trell con urgencia. Negativo, capitán. Fue rebotado a través de múltiples puntos de retransmisión. Trell se quedó en silencio por un largo momento. Alerta al Alto Consejo. Esto lo cambia todo. Mientras tanto, a bordo de la estación de la Alianza Terrestre Sentinel-7, el comandante Reynolds se mantuvo firme mientras el almirante Harrison revisaba el informe del encuentro. Los dejó ir con solo una advertencia. El rostro curtido de Harrison mostró disgusto. La directiva era clara. Cualquier especie avanzada debía ser traída para una evaluación completa. Con respeto, almirante, una tensión forzada habría intensificado la situación innecesariamente. Reynolds respondió de manera uniforme. Ahora tenemos su base de datos, sus especificaciones tecnológicas, y han entregado nuestro mensaje a su liderazgo. El impacto psicológico será más efectivo que cualquier demostración de fuerza. Los ojos de Harrison se entrecerraron. ¿Desde cuándo te importa el impacto psicológico? Reynolds, te seleccioné para esta misión por tu franqueza. Los Rolls permanecieron impasibles. Los valirios no son como los Rex de la CIA o los Atañí. No tienen concepto de la guerra. Tomar su nave les enseñaría la lección equivocada. Necesitan armas en lugar de cooperación. Esa no es tu decisión. Harrison golpeó su escritorio. La inteligencia ya está analizando su tecnología. Su sistema FTL por sí solo podría hacer avanzar nuestras capacidades por décadas. Y su matriz de sensores negó con la cabeza con asombro. Necesitamos más que solo datos. Necesitamos un ejemplo funcional, así que estamos planeando robar su tecnología. Reynolds dijo, ¿realmente estamos planeando asegurar la supervivencia de la humanidad en un universo hostil?, corrigió Harrison bruscamente. ¿O has olvidado lo que aprendimos del incidente de Sentry? No todas las especies que encontremos serán tan inofensivas como estos valirios. Los Rolls se estremecieron involuntariamente. El incidente de Sentry. El primer contacto clasificado, que había salido catastróficamente mal 6 años antes, seguía siendo una herida abierta en la historia interestelar de la humanidad. No lo he olvidado, señor. 27 buenas personas murieron ese día, y miles más morirán si no aseguramos nuestra posición. La voz de Harrison se suaviza ligeramente. Mira, Alex, sé que esto no es para lo que te inscribiste cuando te uniste a la academia. Todos soñábamos con la exploración pacífica, el descubrimiento científico, pero la realidad no ha coincidido con nuestros sueños, así que nos convertimos en lo que tememos. El desafío de Reynolds. Harrison se dirigió a la ventana que daba al enorme astillero, donde se estaban construyendo nuevas naves de guerra. Nos convertimos en lo que necesitamos ser. El Consejo de la Alianza ha aprobado la Operación Salvaguarda. Un grupo de trabajo entrará al espacio Balan en un mes. Tu conocimiento de sus capacidades te convierte en la elección obvia para liderar. Rawls sintió un peso frío asentarse en su estómago. Y si se resisten, no lo harán, dijo Harrison con certeza. Tú mismo lo dijiste. No tienen concepto de guerra. Protestarán, estarán confundidos, pero al final cederán en lugar de luchar. Esa es la ventaja de ser el único depredador en una galaxia de herbívoros. Después de la sesión informativa, Reynolds caminó por los tranquilos pasillos de la estación, su mente acelerada por emociones contradictorias. El peso de las órdenes de misión en su bolsillo se sentía como una piedra al tomar una decisión. Reynolds entró en una cabina de comunicación segura y activó el escudo de privacidad. La llamada se conectó después de varios momentos tensos de verificación de cifrado. Esto es correcto. Soy yo, dijo Reynolds en voz baja. El almirante ha dado luz verde. El cronograma de salvaguardia es de semanas, no de meses. Hubo una pausa en el otro extremo. ¿Les llegó la advertencia? No. Pero alguien lo hizo. La estación de monitoreo captó una transmisión no autorizada a la nave Val. Bueno,
Wright respondió. Entonces todavía hay esperanza de que entiendan que la humanidad no está unificada en este enfoque. Rawls miró las órdenes de misión nuevamente. No importará si nos entienden si no pueden defenderse. Harrison enviando una batalla completa a grupo. Entonces necesitamos acelerar nuestra línea de tiempo. Dijo Wright urgentemente. La cooperativa tiene contactos en el Consejo de la Alianza. Si podemos exponer a Safeguard antes de que la flota se lance, no será suficiente. Interrumpió Reynolds después de un siglo. El Consejo está aterrorizado. Aprobarán cualquier cosa que prometa seguridad. Wright se quedó en silencio por un momento. Luego solo queda una opción. Primero necesitamos llegar a los Valirios. La Cámara del Alto Consejo Valirio nunca había estado tan llena. Representantes de los 27 mundos presionados unos contra otros. Sus protocolos habituales para él. Espacio personal olvidados en la crisis. El capitán Trell estaba de pie en el centro. Su tripulación invadió detrás de cuando terminó de presentar la advertencia del Dr. Wright. Así que nos enfrentamos no a una facción humana, sino a dos altos consejeros. ZTH resumió su voz pesada. Aquellos que tomarían nuestra tecnología por la fuerza y los que nos advierten de esta amenaza. La división sugiere una oportunidad, observó el anciano Box. Si la humanidad no está unificada en un propósito, tal vez podamos aliarnos con una facción pacífica. Murmullos de acuerdo ondearon por la cámara, pero fueron silenciados rápidamente cuando el capitán Troll volvió a hablar con respeto. Anciano, eso supone que tenemos tiempo para establecer tal alianza. El análisis de las capacidades tecnológicas humanas sugiere que sus naves pueden llegar a nuestro mundo natal en menos de 16 ciclos y los superiores del comandante Reynolds ya han autorizado esta operación salvaguardia. Debemos decidir. Nuestra respuesta ahora a un consejero más joven de las colonias exteriores, Rose. ¿Qué respuesta puede haber? Los humanos poseen armas que apenas podemos comprender. Nuestras naves científicas no tienen capacidades defensivas. Nuestras colonias están desprotegidas. ¿Podríamos rendirnos? Alguien sugirió, causando una oleada de consternación. Dados lo que quieren la tecnología, puede ser reemplazada las vidas. No pueden, capitán Terrell. Sintió una extraña sensación creciendo en su interior. Algo desconocido para los valirios. Le tomó un momento reconocerlo como ira. Entregar nuestra tecnología para que puedan usarla contra otros. Permitirles creer que las amenazas y la intimidación son medios aceptables de interacción. Miró alrededor de la cámara. ¿Qué pasa cuando quieren más? Cuando se han llevado nuestros sistemas FTL y conjuntos de sensores. ¿Qué exigirán a continuación? Nuestros mundos, nuestros recursos. El silencio cayó mientras sus palabras se asimilaban. El capitán Seth dijo, «Cuidado, está sugiriendo que luchemos». La palabra en sí parecía causar incomodidad física entre el consejo. Los valirios habían evolucionado más allá de la violencia. Hace milenios. Su último conflicto registrado fue hace 10.000 años en el pasado, preservado solo en textos antiguos estudiados por historiadores. Estoy sugiriendo. Trell dijo lentamente que debemos aprender a pensar como ellos si queremos sobrevivir. La teniente Neris dio un paso al frente. Nuestro análisis de la psicología humana indica que respetan la fuerza por encima de todo, no necesariamente la fuerza militar, sino la resolución y la determinación. Si parecemos débiles o indecisos, la explotarán. ¿Qué quieres que hagamos? Box preguntó. No podemos construir naves de guerra en 16 ciclos. No Trell acordado, pero podemos construir algo más. Mientras describía su plan, los rostros alrededor de la cámara mostraban una mezcla de asombro, incertidumbre y creciente resolución. Al final de la sesión, el Alto Consejo había aprobado la propuesta más radical en la historia valiria, una que cambiaría su civilización para siempre. A bordo del Sentinel-7, el comandante Reynolds se movió a través del enorme hangar de la estación observando cómo las tripulaciones preparaban naves para la Operación Salvaguardia. 5 cruceros y 12 destructores, suficiente potencia de fuego para subyugar un pequeño sistema solar. Las órdenes de despliegue se habían acelerado. La flota se lanzaría en 3 días, no en las 2 semanas planeadas originalmente. Impresionante, ¿no? El almirante Harrison apareció junto a Reynolds mirando con orgullo las naves de guerra reunidas. La primera demostración real de la fuerza interestelar de la humanidad es innecesario, respondió Reynolds en voz baja. Los valirios no representan una amenaza. La expresión de Harrison se endureció. Eso es por lo que luchó la expedición del siglo antes de ser aniquilados. El siglo se encontró con una especie completamente diferente. No podemos juzgar a todos los extraterrestres por ese incidente. ¿Podemos permitirnos no hacerlo? Harrison respondió, mira, entiendo tus reservas, pero estas órdenes vienen directamente del Consejo de la Alianza. La decisión ha sido tomada. Rawls observó cómo los técnicos cargaban lo que parecían ser cápsulas de abordaje en los cruceros. Esos no son equipos estándar para una demostración de fuerza. Harrison no lo negó.
Los equipos de operaciones especiales asegurarán las naves e instalaciones valirias clave. Su tecnología será catalogada y apropiada. ¿Quieres decir robada? Quiero decir asegurada para el futuro de la humanidad. Harrison se giró para encarar a Reynolds por completo. El universo no recompensa las victorias morales, comandante. Recompensa a los sobrevivientes. Prefiero ser juzgado por la historia que olvidado P. Orella. Con eso se alejó dejando a Reynolds parado solo entre las máquinas de guerra. 2 horas después, en un túnel de mantenimiento rara vez monitoreado por seguridad, Reynolds conoció al Dr. Wright en persona por primera vez en meses. Te ves terrible, ¿verdad? Observado. Es parte del territorio cuando planeas traicionar a tu propia especie. Reynolds respondió con amargura. La expresión de Wright se suavizó. No traicionar a la humanidad salvándola de sí misma. Hay una diferencia. Sacó un chip de datos. Este contiene las coordenadas de una nave privada. Aseguré que es rápido, aunque no tan rápido como sus naves militares. Si te vas, esta noche podrías llegar al espacio valirio antes que la flota y hacer exactamente lo que sea advertirles de nuevo que no tienen armas a lisa, no pueden defenderse de lo que viene. Tal vez no necesiten luchar. Wright presionó el chip en la mano de Reynolds. La cooperativa ha estado estudiando su tecnología. Su enfoque de la física es fundamentalmente diferente al nuestro. No piensan en términos de armas, pero eso no significa que su tecnología no pueda ser recuperada. Reynolds se embolsó el chip. Esto es traición, ya sabes. Para ambos, solo si crees en la lealtad ciega la autoridad triunfa sobre hacer lo correcto, ¿verdad? Contrarrestó la alianza. No somos dueños del futuro de la humanidad. Todos lo somos mientras se separaban. Reynolds no podía quitarse la sensación de que lo que sucediera después definiría el camino de la humanidad entre las estrellas para las generaciones venideras en el espacio profundo a medio camino entre el territorio de la Alianza Terrestre y la Confederación Valiria. Algo sin precedentes estaba sucediendo. Cientos de naves valirias, no solo naves científicas, sino también transportes, recolectores de recursos, incluso antiguas naves generacionales extraídas de museos, convergían en una formación que se extendía por todo un sistema solar. El capitán Trell estaba de pie en el puente de la Armonía Luminosa, que ahora servía como centro de mando para esta flota reunida apresuradamente. El interior de la nave se había transformado radicalmente. Donde una vez las estaciones de investigación serenas habían monitoreado los fenómenos cósmicos, ahora bancos de sistemas de nuevo diseño rastrean el movimiento de cada nave en su improvisada armada. Informe de estado que solicitó, todavía incómodo con la terminología militar que habían adoptado. Todas las naves están en posición. Nari informó. El arade central está a 93% de sincronización. Las naves exteriores todavía están alineando sus emisores. Trell asintió mirando la pantalla holográfica. Lo que estaban tentando nunca se había hecho antes, no a esta escala. El plan nació de la desesperación, utilizando su comprensión avanzada de la mecánica espacial de formas que su sociedad pacifista nunca había considerado. Tiempo hasta que la flota humana entre en nuestro rango de detección. Menos de 30 horas según su curso y velocidad proyectados. Troll sintió el peso del futuro de su civilización presionando sobre él y nuestra contingencia. La expresión de Nacer era sombría. Las naves de evacuación están listas. Si esto falla, pueden llevar al 10% de nuestra población a los confines. No será suficiente, pero tendrá que ser terminado por ella mientras se preparaban para la llegada de la humanidad. Ni yo ni los valirios, ni la flota terrestre que se acercaba, estábamos al tanto de una pequeña nave sin marcar que corría delante de las naves militares pilotadas por un solo humano que había tomado la decisión más difícil de su vida. El escenario estaba listo para una confrontación que determinaría si los primeros pasos de la humanidad en la comunidad galáctica serían como conquistadores o iguales y si los pacíficos valirios habían encontrado una manera de detener a los imparables sin convertirse en lo que más temían. Comandante. La pequeña nave de Reynolds se lanzó del FTL en el borde de los sistemas espaciales valirios, esforzándose por la alta velocidad sostenida. Los indicadores de advertencia del viaje parpadearon en la consola. La nave civil no había sido diseñada para un viaje tan exigente, pero el tiempo era el único recurso que los alquileres no podían permitirse desperdiciar. Escaneo completo de la computadora del sector. Busque firmas de energía inusuales o grandes concentraciones de naves. La respuesta llegó rápidamente. Se detectaron múltiples firmas de naves. Configuración inusual que no coincide con ninguna formación Flick conocida. Roll se inclinó hacia adelante estudiando la lectura. ¿Qué demonios están haciendo?
Cientos de naves valirias estaban posicionadas en anillos concéntricos que abarcaban la mitad del sistema solar. A primera vista, parecía aleatorio, pero Rawls había pasado suficiente tiempo estudiando la tecnología valiria para reconocer un patrón. Las naves no estaban posicionadas para la defensa, estaban alineadas como componentes de algo mucho más grande. Están construyendo una máquina. Reynolds susurró al darse cuenta. Usando sus naves como partes antes de que se pudiera trazar un curso hacia la formación, la alarma de proximidad de la nave sonó. 3 naves valirias habían aparecido rodeando la pequeña nave. Nave no identificada. Ha ingresado al espacio valirio. Llegó una transmisión. Indique su identidad y propósito. Reynolds activó la pantalla de visualización. Este es el comandante Alex Reynolds de la Tierra. He venido a advertirle sobre la flota que se acerca a su territorio. Hubo una pausa antes de que llegara la respuesta. Comandante Reynolds, su presencia es inesperada. El rostro de Capitán Tier apareció en la pantalla. Sus 6 ojos estudiando a Reynolds atentamente, particularmente porque nuestra inteligencia sugiere que está asignado para liderar la flota contra nosotros. Yo estaba. Reynolds admitió. Pero no pude hacerlo. La Alianza está cometiendo un terrible error, uno que podría definir las relaciones humanas valirias para que la expresión de Treller ilegible para los ojos humanos. Has abandonado tu puesto. Has traicionado a tu gente. ¿Por qué deberíamos confiar en tu advertencia cuando podría ser un engaño? La pregunta golpeó a Ren como un golpe físico. No deberías confiar. Hay que ganárselo. Todo lo que puedo decir es que estoy aquí solo en una nave desarmada porque creo que hay un mejor camino a seguir que la conquista. Después de un largo momento, Trell asintió. Serás escoltado hasta la armonía luminosa. Tenemos mucho que discutir y muy poco tiempo. Mientras tanto, a bordo de la nave insignia de la Alianza, el indomable almirante Harrison estudió los últimos informes de inteligencia con creciente preocupación. La autorización de seguridad de Reynolds se utilizó hace 8 horas para acceder a archivos clasificados sobre tecnología valiria. Su oficial de inteligencia informó y su nave personal abandonó el muelle de la estación poco después de que la mandíbula de Harrison se apretara. Destino desconocido, señor. Desactivaron la baliza de seguimiento. Pero dado el tiempo y la trayectoria, están advirtiendo a los valirios. Harrison golpeó la consola con el puño. Sabía que Reynolds era débil, pero nunca les pagué P. Orun traer. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía un mensaje a la flota. Aceleramos a máxima velocidad. Operación de salvaguardia. Lanzamiento inmediato. Señor, no estamos completamente preparados. Varias naves siguen en pie. No me importa si tenemos que asumir todo el blindaje. Harrison se quebró. No podemos permitir que los alquileres comprometan esta misión, entendida como las órdenes que se extendían por la flota. Los miembros de la tripulación se apresuraron a las estaciones de batalla. Los enormes motores de 5 cruceros y 12 destructores se encendieron, impulsando a los buques de guerra a velocidades que estresaron su integridad estructural en el interior. Los indomables ingenieros trabajaron frenéticamente para poner en línea los sistemas de armas antes de lo previsto. El teniente comandante Ptil se acercó a Harrison con cautela. «Almirante, ¿puedo hablar libremente?» Harrison asintió. «Señor, Turle, si Reynolds advirtió a los valirios, el elemento sorpresa se ha ido. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestro enfoque. Abrir canales diplomáticos en lugar de diplomacia». Harrison rió amargamente en el momento en que Reynolds nos traicionó. La diplomacia murió. Los valirios ahora conocen nuestras intenciones. Prepararán cualquier defensa que puedan reunir. No podemos permitirnos medias tintas. Pero, señor, son pacifistas, no tienen armas. Los ojos de Harrison se entrecerraron. Eso es lo que pensábamos del siglo XX hasta que desplegaron la cizalladura gravitatoria que destrozó 3 naves. Se volvió hacia la pantalla táctica. No. Ataquemos duro y rápido. Aseguremos su tecnología antes de que puedan usarla contra nosotros o destruirla a bordo de la Lúmenes Harmony. Reynolds se quedó asombrado ante el puente transformado. Había desaparecido el centro de investigación Serene. En su lugar, un centro de comando coordinaba los movimientos de cientos de naves. «Has estado ocupado». Reynolds observó que la necesidad impulsa la innovación. Trell respondió incluso entre aquellos que aborrecen el conflicto. Roll estudió la pantalla holográfica que mostraba la enorme formación. ¿Qué están construyendo exactamente ahí afuera? Trell le hizo un gesto a Teniente Neris, quien trajo un esquema más detallado. Lo llamamos la red de la armonía. Los sensores y sistemas de energía de cada nave han sido modificados para sincronizarse con los demás.
Juntos forman una única matriz masiva. ¿Para qué lo proponen? Originalmente, nuestras redes de sensores fueron diseñadas para detectar y estudiar anomalías espaciales. Neris explicó, pero con modificaciones también pueden generarlas. Los ojos de Reynolds se abrieron de par en par a comprender. Estás creando una distorsión espacial artificial. Barrera no es exactamente una barrera terrestre, corrigió, más como una redirección. Mientras hablaban, un oficial subalterno corrió al puente capitán. Nuestros exploradores de largo alcance informan que la flota humana ha aumentado la velocidad. Llegarán a nuestra posición en menos de 6 horas. La postura de Trell se endureció. Eso es antes de lo previsto. ¿Está lista la red? 81% sincronizado. Nari informó que su antena se contraía de ansiedad. Necesitamos al menos el 90% para una operación estable. Ranol dio un paso al frente. Déjame ayudar. Conozco las capacidades de las flotas de la Alianza, sus tácticas. Tal vez pueda comprarte tiempo. Trell estudió al humano cuidadosamente. ¿Por qué harías esto si tu gente tiene éxito? Tu especie obtiene tecnología avanzada que podría impulsarte. O adelante por siglos y fallan y tenemos éxito. Los humanos pueden ser vistos como agresores por otras civilizaciones espaciales, porque la tecnología sin sabiduría es solo una forma más rápida de cometer errores, respondió Reynolds, y creo que la humanidad es mejor que esto, mejor que lo que Harrison y el Consejo de la Alianza piensan que somos. Un silencio tenso cayó sobre el puente antes de que Trell tomara su decisión. Muy bien, Teniente Neris. Integre el conocimiento táctico del comandante Reynolds en nuestros esfuerzos de coordinación. Mientras Reynolds y Nar se inclinaban sobre las pantallas tácticas, Trell se movió a una consola de comunicación privada. El rostro del anciano Box apareció. Su expresión gris. Las naves de evacuación están listas, capitán, informó. Pero ambos sabemos que no pueden escapar si las armas humanas son tan poderosas como sugiere nuestro análisis. La evacuación es solo una contingencia. Trell aseguró que la red funcionará, y si no. Trell no tuvo respuesta. En cambio, preguntó, ¿están seguros los archivos? Box asintió. Nuestro conocimiento histórico, artístico y científico, todo empaquetado para su transmisión a nuestros chicos del espacio profundo. Si sucede lo peor, algo de la Confederación Valiria sobrevivirá. El peso de 3.000 millones de vidas presionadas, la conciencia de Trell. Cada ciudadano de la Confederación ahora depende de un plan apresuradamente armado que viola todo lo que su pacífica sociedad creía sobre la Alianza. El indomable almirante Harrison observó cómo su flota se acercaba al espacio valirio a una velocidad peligrosa. Las alarmas de integridad estructural de la nave han sido silenciadas después de que sus constantes advertencias se volvieran demasiado distractoras. Exigió un informe de estado. Todas las naves mantienen la formación, aunque el Veselot informa microfracturas en su babor. Su oficial ejecutivo respondió: sistemas de armas al 93% de preparación. Equipos de abordaje esperando. Harrison asintió con satisfacción. Y los valirios aún no tienen señales de preparación defensiva, señor. No hay firmas de armas. Sin embargo, el oficial dudó. Hable libremente. Comandante, han reunido cientos de naves en una formación inusual. Nuestros analistas no pueden determinar su propósito. No coincide con ninguna configuración defensiva u ofensiva conocida. Harrison estudió los escáneres de largo alcance con los ojos entrecerrados. Están tramando algo. Preparen un paquete de ataque dirigido si esa formación todavía está en su lugar cuando lleguemos. Quiero que se destruya antes de que puedan activar lo que sea que estén planeando. Entendido, señor, ya que las órdenes se transmitieron a toda la flota. Harrison se quedó mirando la pantalla que mostraba las estrellas hacia las que corrían. Pronto la humanidad aseguraría su lugar en la galaxia a través de la diplomacia. Si era posible, a través de la fuerza. Si era necesario, la historia lo juzgaría con dureza. Tal vez. Pero la historia la escribieron los vencedores, y Harrison no tenía intención de perder en la inmensidad del espacio entre las dos civilizaciones. Dos fuerzas aceleraron una hacia la otra, una construida para la guerra, la otra improvisando desesperadamente una defensa que nunca antes había sido necesaria. Las próximas horas determinarían si el primer contacto entre humanos y valerianos terminaría en derramamiento de sangre o entendimiento, en conquista o cooperación. Y en el centro de todo estaban dos individuos que habían cruzado los límites de sus propias sociedades. Un humano que eligió la conciencia sobre la lealtad y un valirio que abrazó a regañadientes el conflicto para preservar la paz, juntos. Representaban la última y mejor esperanza para ambos pueblos. 2 horas hasta el contacto. La armonía luminosa vibró con actividad mientras los miembros de la tripulación trabajaban frenéticamente para completar los ajustes finales a la red en el puente principal.
Reynolds estaba junto a Capitán Trell observando cómo el porcentaje de sincronización aumentaba con una lentitud agonizante. 87%, informó Harry, su voz tensa. La tensión en el anillo exterior de las naves está luchando por mantener la alineación. Reynolds estudió la pantalla táctica. La flota de la Alianza abandonará el FTL en estas coordenadas. Una sección del espacio se ilumina en el borde del sistema. El procedimiento estándar es hacer una pausa para el diagnóstico del sistema después de una carrera de alta velocidad como esta que podría darnos 15 minutos, tal vez 20, no es suficiente. Trell murmuró su voz normalmente suave que había desarrollado una aspereza por horas de emisión, que ordena constantemente un sonido que ningún valirio había necesitado hacer en generaciones. Necesitamos al menos otra hora para alcanzar el 90%. La expresión de Rolls se endureció. Entonces tendré que darte esa hora. Volviéndose hacia Neries preguntó, ¿puedo acceder a sus sistemas de comunicación? Necesito enviar un mensaje a la flota Trell y Nar intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Los contactarías directamente? Trell preguntó, sabrán que estás aquí, ya lo saben. Reynolds respondió con gravedad, pero todavía hay personas en esas naves que podrían escuchar razones, o al menos dudar si entienden lo que está en juego. Después de un momento de consideración, Trell asintió. Muy bien, teniente. Dele al comandante Reynolds acceso a nuestro conjunto de comunicaciones de largo alcance mientras Reynolds trabaja para establecer un canal seguro. Señales de alarma destellaron a través del puente de armonía. El capitán llamó a un oficial de sensores. Estamos detectando distorsiones espaciales en el sistema H. La flota humana está llegando antes de lo previsto. Los 6 ojos de Trell se abrieron con incredulidad. ¿Cómo es esto posible? Incluso sus naves más rápidas refrigerante han forzado sus motores más allá de los límites de seguridad. Reynolds interrumpió reconociendo la firma de la distorsión. Harrison está quemando los sistemas de propulsión de su flota para llegar más rápido. La comprensión envió hielo a través de las venas de Reynolds. Está desesperado por detener lo que sea que crea que estás planeando. La pantalla de vista. Las naves de la Primera Alianza comenzaron a aparecer, naves de guerra masivas, erizadas de arma azul quemado por el viaje peligrosamente acelerado. El Indomable emergió al final, su imponente silueta empequeñeciendo a las otras naves. Sincronización de red al 88.3%. Enar informó que su antena temblaba, aún subiendo, pero demasiado lentamente. Reynolds terminó los preparativos de comunicación. Transmisión de canal abierto en todas las frecuencias militares de la Alianza. Tomando una respiración profunda, Reynolds activó la transmisión. Flota de la Alianza, este es el comandante Alex Reynolds. Estoy a bordo de la nave Valiria Luminosa Armonía. Les insto a que bajen sus armas y abran canales diplomáticos. El puente quedó en silencio mientras esperaban una respuesta. Los segundos se alargaron hasta convertirse en un minuto completo antes de que la pantalla de vista parpadeara, revelando el rostro del almirante Harrison contorsionado con furia apenas contenida. Comandante Reynolds, dijo su voz peligrosamente tranquila, yo creo que el castigo por traición durante una operación militar sigue siendo la muerte por exposición al vacío. Un castigo antiguo pero apropiado para alguien que traiciona a toda su especie. Ranal se negó a ser provocado. Esto no se trata de lealtad a la especie, almirante, se trata de hacer lo correcto. Los valirios no son una amenaza para nosotros. Llevas a bordo de su nave menos de un día y ya estás hablando por ellos. La risa de Harrison no tenía humor. Su tecnología tiene aplicaciones. Apenas hemos empezado a comprenderlas. Aplicaciones que podrían proteger a la humanidad de amenazas como el siglo X, crear nuevas amenazas donde no existían. Reynolds replicó, señor, he visto lo que están construyendo. No es un arma, es un sistema defensivo. Solo necesitan tiempo para completarlo. Los ojos de Harrison se entrecerraron. Es hora de preparar una sorpresa para mi flota. Creo que no. Se inclinó hacia adelante. Te respetaba. Reynolds confiaba en tu juicio, pero te han comprometido. Lo que sea que te hayan dicho, lo que sea que te hayan mostrado, es un engaño. El único engaño aquí es el que estamos perpetrando contra nosotros mismos. Reynolds dijo en voz baja, nos estamos diciendo eso, Mike. Es correcto que tengamos que atacar primero para sobrevivir, pero ese es el pensamiento que casi destruyó nuestro propio planeta una y otra vez. Por un breve momento algo parpadeó en los ojos de Harrison. Duda tal vez, pero fue rápidamente reemplazada por resolución. Tienes 10 minutos para entregar la nave de comando Valiria y todos los datos técnicos relacionados con esta red que están construyendo. Después de eso tomaremos lo que necesitemos por la fuerza. La transmisión se cortó abruptamente. Bueno,
Reynolds dijo en el silencio que siguió que fue tan bien como se esperaba. Sincronización de red al 89%. NR informó que necesitamos al menos otros 40 minutos para alcanzar el umbral operativo. La expresión de Trell permaneció tranquila, pero Reynolds había aprendido lo suficiente sobre la fisiología valiria para reconocer los signos de profundo estrés en la decoloración alrededor de sus ojos. Preparar la orden de evacuación, dijo Trell en voz baja. Prioridad a los más jóvenes y aquellos que lleva nuestros archivos culturales. El capitán Reynolds comenzó, pero fue interrumpido por una nueva alerta. Múltiples firmas de armas activándose en toda la flota humana. El oficial de sensores gritó: están apuntando a las naves del anillo exterior. Primero Reynolds dio un paso al frente. Van a intentar interrumpir la formación de la red. Tácticas estándar de la Alianza. Eliminar primero los nodos de comando y control. Trell se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Transmitió a todas las naves de la red: preparen protocolos evasivos de emergencia. Mi señal luego a Reynolds: no tenemos armas, comandante, sin escudos como usted los entiende. Si su gente abre fuego, miles de los míos morirán en la primera salva. El peso de ese conocimiento se asentó en Reynolds como presión física. Estas no eran naves militares, eran naves científicas, naves de transporte e incluso piezas de museo tripuladas por civiles que nunca habían conocido la guerra. Déjame tomar una nave, dijo Reynolds de repente. Una pequeña nave rápida y maniobrable. ¿Para qué propósito? Trell preguntó. Usted tiempos de los protocolos de objetivos de la Alianza, los puntos ciegos en la cobertura de sus sensores. Yo puedo interrumpir su formación de ataque sin disparar un solo tiro. ¿Arriesgarías tu vida para salvar a personas que no son las tuyas? Nerak, su voz refleja la confusión valiria con el concepto de autosacrificio para salvar a todos. Reynolds corrigió: incluida la humanidad de sus peores instintos de... Después de un momento de vacilación, Trell asintió. Tenemos naves de exploración en la bahía. Auxiliar, el teniente Neris te lo mostrará. Mientras Reynolds seguía a Neris desde el puente, Trell se volvió para encarar a la flota humana que se acercaba por primera vez en su larga vida. Entendió por qué algunas especies en la galaxia habían desarrollado el concepto de oración a bordo del indomable. El almirante Harrison observó el temporizador de cuenta regresiva con sombría determinación. 8 minutos hasta que expirara la fecha límite. 8 minutos, hasta que diera la orden que aseguraría el futuro de la humanidad o lo marcaría como un monstruo en los libros de historia. Señor, su oficial táctico informó: estamos detectando patrones de energía inusuales en toda la formación valiria. Las naves parecen estar canalizando energía a través de algún tipo de tiempo de red sincronizado. A las armas, efectividad 3 minutos, señor. Todas las naves informan apuntando soluciones en las naves exteriores como ordenó. Harrison asintió intentando ignorar el nudo de duda que crecía en su estómago. ¿Y si Reynolds tenía razón? ¿Y si esto era un sistema defensivo y no un arma? El siglo también había parecido pacífico hasta el momento en que buen señor el oficial de comunicaciones interrumpió sus pensamientos. Estamos recibiendo transmisiones de múltiples naves en nuestra propia flota. Varios capitanes están solicitando aclaraciones sobre las reglas de enfrentamiento contra objetivos no militares. La mandíbula de Harrison se tensó. La transmisión de Reynolds había hecho su trabajo sembrando dudas entre su personal de mando. Recuérdeles que los parámetros de la misión estaban claros. Esta es una operación de adquisición de tecnología autorizada por el Consejo de la Alianza. Sí, señor, pero el capitán Chenel se lo pregunta específicamente si tenemos confirmación de que las construcciones valirias representan una amenaza inminente. Antes de que Harrison pudiera responder, sonó una nueva alerta. Señor, pequeña nave acercándose a gran velocidad desde la nave de mando valiria. Esa es una de las suyas, pero la telemetría sugiere un piloto humano. Harrison no necesitó preguntar quién estaba volando. Reynolds murmuró: ¿qué estás reproduciendo ahora en la pantalla táctica? La pequeña nave exploradora valiria Gua. Aparentemente, el patrón Ran a través del espacio se dirigía directamente hacia la flota de la Alianza. No llevaba armas, no representaba una amenaza, pero su curso errático estaba causando que las computadoras de objetivos en múltiples naves recalcularan constantemente. ¿Deberíamos apuntar al Scout?, preguntó el oficial de armas. Harrison dudó, su dedo flotando sobre la consola de comando. Una orden vaporizaría a Reynolds y la molesta distracción que representaban. Pero algo lo detuvo. Tal vez el conocimiento de que disparar a una sola nave desarmada pilotada por un oficial condecorado de la Alianza. Seriano jugó bien con su cada vez más incierto estado mayor. Alto el fuego. Ordenó finalmente mantener el objetivo principal en la formación valiria. 6 minutos, hasta la fecha límite en el Lúmenes. Harmony. Trell observó cómo Reynolds, una pequeña nave, bailaba entre las enormes naves de guerra humanas interrumpiendo su formación. La sincronización de la red había alcanzado el 889.7%, tentadoramente cerca, pero aún no lo suficiente en la inmensidad del espacio entre dos civilizaciones. Un humano en una nave alienígena prestada a riesgo, todo para evitar un
conflicto que definiría las relaciones interestelares durante los siglos venideros, y a bordo de 17 naves de guerra tripulaciones humanas que se habían entrenado para la guerra se encontraron cuestionando si su primer acto en la comunidad galáctica debería ser de conquista o cooperación. 4 minutos hasta la fecha límite. Se acercaba el momento de la verdad. 3 minutos hasta que expirara la fecha límite de Harrison. La nave exploradora de Reynolds continuó su baile entre las enormes naves de guerra humanas, sistemas llevados al límite. Cada maniobra compraba preciosos segundos para la red, pero la pequeña nave no podía soportar tal castigo por mucho más tiempo. Los indicadores de advertencia parpadearon en la consola. Mientras los motores se sobrecalentaban, comandante Reynolds, la voz de Nars llegó a través del sistema de comunicación. Sincronización de red al 89.9%. Ya casi llegamos. Casi no es suficiente, murmuró Reynolds, inclinando la nave con fuerza para evitar que el recelo nos fijara el objetivo. Necesito intentar algo más. Tomar la decisión en una fracción de segundo. Reynolds activó la matriz de comunicación una vez más. Flota de la Alianza. Aquí el comandante Reynolds. Estoy transmitiendo datos de la red Valiria. Esto no es un arma. Es algo completamente distinto. Véanlo ustedes mismos. Ranol envió las especificaciones técnicas que Trell había compartido antes. Sabiendo que los oficiales científicos de la flota comprenderían su importancia más rápido que cualquier explicación en el puente del Indomable, el almirante Harrison observó cómo llegaba la transmisión de Reynolds. ¿Qué es esto?, le exigió a su oficial científico. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par al revisar los datos. Señor, esto es notable. Los valirios no están construyendo un arma. Están creando un corredor espacial. Un agujero de gusano estable. ¿Qué?, preguntó Harrison bruscamente. Un método de viaje, señor, más rápido que nuestros mejores motores FTL. Por órdenes de magnitud, permitiría movimiento instantáneo entre puntos distantes en el espacio. Ella levantó la vista con asombro evidente en su expresión. Esto podría revolucionar los viajes interestelares. Harrison frunció el ceño. ¿Por qué construirían esto ahora? Respuesta a nuestra llegada. No creo que sea para ello, señor. El oficial científico respondió en voz baja. De acuerdo con estas especificaciones, lo están calibrando para acomodar las firmas de masa y energía de nuestra nave. Las implicaciones golpearon a Harrison como un golpe físico. Lo están construyendo para nosotros. Quedaban 2 minutos en la cuenta regresiva a bordo de él. Lúmenes Harmony Trell recibió la noticia que había estado esperando. La sincronización de la red a 90%. Hemos alcanzado el umbral operativo. Una ovación surgió de la tripulación del puente, un sonido rara vez escuchado en la sociedad Valiria, pero se silenció rápidamente cuando el oficial del sensor habló. Capitán, las naves humanas siguen en formación de ataque, sus armas permanecen activas y apuntadas. Trell enderezó su postura, abrió un canal a la nave insignia humana cuando se estableció la conexión. Trell se enfrentó al almirante Harrison directamente. Almirante, nuestra red ahora está operando antes de que expire su plazo. Le pido que observe lo que hemos creado. Sin esperar una respuesta, Trell dio la orden de activar la red a través de la vasta formación de Valiria. La energía de las naves comenzó a fluir en patrones sincronizados. Cada nave contribuyó al agujero. Su poder combinado creó algo más grande de lo que cualquiera podría lograr solo. En el centro de la formación, el espacio mismo comenzó a distorsionarse, no en la forma violenta y desgarradora de los viajes FTL, sino en un pliegue elegante y ondulado. En el puente del Indomable, la tripulación observó en un silencio atónito como un portamasivo se abría ante ellos. Una ventana a otra parte de la galaxia. Las coordenadas espaciales indican que la voz del oficial científico vaciló. Señor, esa es la órbita de la Tierra. Han abierto una dirección. Ruta a casa. Harrison se quedó mirando la imposible vista. Como nuestros mejores científicos dijeron que los agujeros de gusano estables eran teóricos, en el mejor de los casos piensan diferente a nosotros, señor. El oficial científico respondió simplemente. La pantalla táctica del almirante mostró la nave exploradora de Reynolds acercándose al Indomable. Ya no realiza maniobras evasivas. La voz del almirante Harrison. Reynolds llegó claramente. Los valirios podrían haber usado esta tecnología para enviar a su flota a miles de años luz de distancia, dejándolos varados para siempre. En cambio, dijeron que les están ofreciendo un camino a casa y un regalo que podría cambiar el futuro de la humanidad. Entre las estrellas, mientras las implicaciones se hundían, Harrison sintió el peso de sus decisiones presionándolo. Había venido a tomar por la fuerza si era necesario. Habían respondido dando libremente lo que él habría dejado. La cuenta regresiva expiró. Señor, su oficial ejecutivo dijo en voz baja sus órdenes. Harrison se quedó mirando el portal giratorio que ofrecía un vistazo de la Tierra brillante, perfecto en la distancia. Luego a las naves Valiria, su diseño tan extraño pero su mensaje tan
Claro, Armas de Parada ordenó finalmente todas las naves para alivio lavado sobre el puente. Mientras la orden era transmitida a toda la flota, algo fundamental había cambiado en ese momento, no solo en la misión, sino en el primer paso real de la humanidad en la comunidad galáctica. Una semana después, la armonía luminosa orbitaba la Tierra, una vista que ningún humano hubiera creído posible solo unos días antes. En la plataforma de observación, Reynolds estaba con el capitán Trell observando cómo las lanzaderas viajaban entre la nave Valiria y el planeta de abajo. Científicos, diplomáticos e ingenieros de ambas especies intercambiaban con entusiasmo conocimiento y cultura. Su almirante Harrison todavía no confía del todo en nosotros. Trell observó. Reynolds sonrió levemente. Es cauteloso por naturaleza, pero también es pragmático. La tecnología de Red por sí sola ha convencido al Consejo de la Alianza de que la cooperación ofrece más que el conflicto. ¿Y qué hay de usted?, preguntó el comandante Trell. La Alianza ha retirado los cargos de traición, pero su carrera está tomando un camino diferente al que esperaba. Reynolds terminó. Me han pedido que sirva como el primer enlace humano con la Confederación Valiria. Aparentemente tengo calificaciones únicas para el papel. La expresión de Trell cambió a lo que Reynolds había aprendido que era una sonrisa valiria. De hecho, lo hace. Se giraron para observar la Tierra rotar lentamente debajo de ellos. El planeta parecía diferente, de alguna manera más pequeño quizás ahora que la humanidad había captado cuán vasta era realmente la comunidad galáctica, ¿sabes? Dijo Ranol pensativamente. A lo largo de nuestra historia los humanos a menudo nos hemos definido por nuestros conflictos, construimos naves más grandes, armas más poderosas, siempre preparándonos para la siguiente guerra, y ahora Trell preguntó, ahora tenemos que redefinirnos. La red no solo conecta puntos distantes en el espacio, conecta civilizaciones, ideas, posibilidades. Reynolds hizo un gesto hacia la actividad de abajo. Este es solo el comienzo. En la distancia, otra nave Valiria emergió de un portal de red recién establecido. Este transportaba embajadores culturales ansiosos por aprender sobre la humanidad, y más allá de ella el Star se extendía en infinitas posibilidades. El Alto Consejo había debatido durante días después de que pasara la crisis. Muchos argumentaban que la humanidad había demostrado ser demasiado peligrosa, demasiado impredecible para una alianza cercana. Pero el anciano Box simplemente había reproducido la grabación del vuelo desesperado del comandante Reynolds entre las naves de guerra, un humano dispuesto a morir para proteger a un pueblo que no es el suyo. Júzguenlos no por las armas que construyen, le había dicho al Consejo, sino por las decisiones que toman cuando esas armas están a su alcance. Al final, la votación había sido unánime. La Confederación Valiria abriría su conocimiento, sus mundos y su futuro a la humanidad, no a pesar de sus diferencias, sino por ellos, donde los valirios trajeron armonía y ciencia teórica avanzada. Los humanos contribuyeron, innovación y aplicación práctica. Juntos podrían lograr lo que ninguna civilización podría sola. El señor Defiant, ahora sirviendo como escolta para naves diplomáticas en lugar de una vanguardia de guerra, el comandante Chen vio que la Tierra se hacía más pequeña. En la distancia, mientras se preparaban para ingresar a un portal de red para el mundo natal valirio. ¿Aunque crees que realmente los habríamos atacado?, preguntó su oficial ejecutivo en voz baja si la red no se hubiera activado a tiempo. Chen consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que la humanidad se mantuvo firme en una encrucijada ese día, y como todas las encrucijadas de nuestra historia, lo que importa no es el camino que podríamos haber tomado, sino que elegimos el portal de la red. Se arremolinaba ante ellos una puerta, no solo estrellas distantes, sino un futuro, donde las naves de guerra de la humanidad podrían servir a un propósito mayor que la conquista, como puentes entre civilizaciones, protectores de la paz y exploradores de un universo lleno no de enemigos, sino de amigos potenciales esperando ser descubiertos. Mientras el desafiante entraba al portal, humanos y valirios juntos se embarcaron en la mayor aventura de todas, aprendiendo a ver el universo a través de los ojos del otro.